las numerosas acometidas hallaron su final frente al pilar que las frenó, el báculo rojizo que tomó los cimientos bajo su potestad se erguía inamovible, nutrido por el vigor de su portador, siguió y siguió creciendo entre cielo y tierra, hasta que el paradero de sus objetivos se tornó infranqueable en el firmamento. El ayuntamiento de la plétora estudiantil alrededor del báculo concluyó en una amplia onda de choque la cual empujó a varios en el proceso, producto de los numerosos asedios que se dieron contra el objeto. Sin embargo, la conmoción caló en todos en la llanura ante la imagen desoladora, la resistencia de aquel báculo parecía ir más allá de cualquier otra cosa conocida, porque ni con el anterior arrebato lograron moverlo un milímetro, la fuerza en la que originalmente creyeron fue irrisoria ante un simple palo. ¿Qué? ¿Qué? Musitó Bakugo en acompañamiento de otros balbuceos ajenos, lentamente retrocedió espantado al igual que el resto bajo la vista del imponente báculo, el cual continuaba alargándose de forma horripilante, reclamando la tierra con sismos y grietas que azotaron la palestra. Desde los primeros días en manifestar su poder comenzó a tenerse una cierta idea con ser el más fuerte, pero no es como si realmente haya elegido ser así, ya que todo lo que le rodeaba se lo corroboraba, tanto su Kirk como sus amigos, sus maestros y padres, podría decirse que el ambiente donde vivió había estigmatizado su persona con dicha grandeza, motivo por el cual aquella idea se fortaleció conforme los años. No obstante, últimamente aquella creencia había comenzado a ser desplazada ante una duda desgarradora, individuos como Todoroki e Izuku le hacían cuestionarse de lo que era realmente. Tal vez no era el más fuerte. Una verdad ruin para su persona que por tantos años se ha validado, pero no fue hasta ahora que finalmente aquel estigma terminó por deteriorarse completamente. Ante esta nueva verdad, la realidad era mucho más dolorosa. Nunca había sido el más fuerte, y todo es culpa de Son Goku. Capítulo 4, Guerra. Maldita sea. Su voz bramó con una ira ronca que crispó su garganta, la presión en su puño cerrado fue tal que sus uñas derramaron finos torrentes de sangre por el largo de sus dedos. El de las cintas. ¡Escucha! Voy a subir y le quitaré los puntos a ese maldito puercoespín, tú espera a que esté abajo para atraparme. Notificó el rubio, alistándose a seguir la trayectoria del Saiyajin, descuidó uno de los fuertes más importantes en la batalla. La cinta atada a su cabeza fue arrebatada inesperadamente por otro equipo, sus compañeros quienes se percataron a tiempo, intentaron ampararse del ataque con sus dones, pero al carecer de la ofensiva de Bakugo, la diferencia se inclinó a favor de los contendientes, y aquellos partieron a la fuga con los puntos. Va Bakugo, la cinta. Llamó el aquel de roja cabellera con preocupación, misma que también se manifestó en el nombrado, tras mirar a la cara al que ahora tenía aquello que era suyo. Tú, infeliz. Despreció el rubio, con una vena anunciando el furor que lo envolvía, pero dicha injuria no haría más que traer gozo al aquel otro de también dorados mechones. ¿Eh? Espera un segundo, entonces tú eres de la 1A. ¿Alguien, como tú? Comentó, una burla de la cual con tono ameno, pocas de sus palabras podrían sentirse así para quien iban dirigidas. Sus dientes rechinaron al verse bifurcado por el desaire proclamado y el Saiyajin que le había eclipsado, pero así como la guerra no concede tregua, el mismo hablante reanudó su locuacidad. Yo te conozco, eres el tipo que fue capturado por ese villano de Baba. ¿Por qué no platicamos sobre aquella vez algún día? Sería interesante saber cuán patético has de ser para que te capture un villano tan mediocre. Se jactó el aquel, siseando a la par de varios reproches por parte de sus aliados, ya que nadie de ellos aprobaba la grosería con la que se daba a ver. No lo escuches Bakugo, quiere meterse contigo y... La frase suspendida de uno concluyó a medias a causa del accionar de otro, bien supieron el responsable cuando la presión que nació los petrificó a todos. Sus brazos se extendieron lentamente, de manera amenazante hasta que el aire chisporroteó con el poder que albergan sus palmas, un poder tan aclamado como la furia que con tanto ímpetu rezumó. Morirás. Morirás, aquí, y ahora. Pronunció Bakugo la condena de ese otro rubio risueño, el resto de sus compañeros no consiguió hacer nada más que mirar aquella sonrisa siniestra y acatar el nuevo plan del chico explosivo.
¿Ves lo mismo que yo, cierto? Preguntó Present Mike, a quien se ubicaba a su costado. Ha de decirse que no se requirió palabras, pues aquel rostro igual de anonadado le decía su respuesta. Ese báculo hace que no pueda evitar pensar en él. Continuó indagando, rememorando la vieja gloria del que no se atrevió a nombrar, porque de hacerlo, no sabría cuánto dolor traería del pasado. Un tenue silencio se pronunció a posteriori, el lamento de los caídos, opacado por el fragor de la contienda frente a sus ojos. Mei, dime si ves algo ahí abajo. Vociferó Goku. El desplazamiento contra el viento dificultaba notablemente la comunicación. La brisa, que normalmente se era agradable contra la piel, ahora se sentía gélida. Aunque, el Saiyajin parecía todo menos afectado. ¿Qué dijiste? No te oigo. Espera, ya sé. Tras hablar, Hatsume sacó de sus prendas lo que aparentaba ser un pequeño micrófono de telecomunicación. El Saiyajin giró su ojo por el rabillo, detallando el aparato con duda. Toma. Vociferó Hatsume, quien sin dar previo aviso, enterró el dispositivo en el oído del Saiyajin. Goku se quejó ante su brusquedad, pero enseguida calló con asombro al oír su voz a través del parlante. ¿Hola? ¿Se oye? Hatsume habló, sus palabras fueron captadas por el Saiyajin junto con cierto ruido blanco. Al haber focalizado su inigualable retina en el distante pavimento, avistó lo que era una titánica corriente de hielo, ascendiendo por el largo del báculo hasta sus paraderos, generándose un fuerte sentimiento de alarma en ella. Es hielo, veo hielo avanzando hacia nosotros y... informó Hatsume, sus palabras se cesaron por la consternación que acarreó su vista, una gota fría de sudor se deslizó por su sien. No puede ser, son decenas, hay equipos por todas partes acercándose con sus quirks. Notificó, haciendo tambalear a Goku con cada sacudida que le daba a sus hombros. Un par de remolinos sustituyeron sus iris antes de recobrar su lucidez. Pues que vengan. Dijo Goku con simpleza, no parecía tan afectado como uno esperaría tras oír la deplorable situación en la que se encontraban, pero, ¿realmente era así? Antes de que Mei dijese algo, Goku extendió su brazo en dirección descendente, el cañón del lanzallamas comenzó a enrojecerse así como la luz del ambiente, y el aire se acaloró por las flamas que se asomaron. El fuego emergió por la boquilla de manera precisa, contrarrestando efectivamente el hielo que amenazaba con llegar hasta ellos. Supongo que tendré que ocuparme de esto, por ahora pensemos qué hacer con el resto que se acerca. ¿Está bien?, propuso. Volteó el rostro para observar a Hatsume, extrañándose ligeramente al presenciar su mirada fija en las llamas, algo que él no supo pareció dejarla en recelo. Oye Goku, ¿de qué dijiste que estaba hecho tu báculo? Cuestionó Hatsume sin girarse, parte de esa incertidumbre brilló en sus lúceros con el fuego que los iluminó. Ah, eso. Está bien, no te preocupes, mi báculo es indestructible. Respondió el Saiyajin, pero aquello solo le dio más preguntas a la chica pelirrosa. ¿Eh? ¿Indestructible? Tartamudeó parpadeando. ¿Qué? ¿Fuego? Masculló colmado de incertidumbre, aquel de albina y roja cabellera. Todoroki jadeó ante el efecto de la fatiga y esfuerzo, la angustia apareció pronto cuando aquella cortina de fuego perduró. Y si bien el espectáculo que dio fue impresionante, su hazaña tenía un precio caro, y pagó cuando la parte derecha de su cuerpo se congeló. Esa gran demanda hacía inviable su efectividad, al final, no tuvo más remedio que mermar su hielo. La cinta de los 10 millones ya era un caso perdido, sin embargo, no podía aceptar tal resultado. No mientras aquella despreciable persona le siga mirando, no mientras la sangre de aquel detestable padre corra por sus venas, exigiendo lo que nada le debe. Debe ganar esto por como sea. Pero entonces, la misma pregunta de antaño volvió a resurgir. ¿Quién demonios es ese tal Son Goku? Nada de esto tenía sentido, pues ¿cómo era posible que un don nadie diese tanta pelea? El solo hecho de intentar alcanzar la punta de aquel báculo requirió de casi todas sus fuerzas, y ni así consiguió atizar un ataque en él, ¿pero por qué? La respuesta era evidente, pero aceptarla a estas alturas sería blasfemar en contra de su propia madre. Traicionar el legado de su madre, o darle la razón a su progenitor.
Para él no existía más de una opción, pero nuevamente, ahí se encontró. ¿Cómo? ¿Cómo podía actuar en contra de ese palo gigante de enormes alturas? La intervención de aquel Saiyajin le alejó de sobremanera de su cometido, algo que tarde o temprano acabaría por empujarle a un precipicio sin fondo. Árbitro, usar un arma va en contra de las reglas, el equipo de Son Goku hace trampa. Bramó el albino en dirección de aquella bella dama, sus ojos temblorosos buscaron esperanza en la heroína, pero aquella fe se agrietó cuando Midnight cruzó ambos brazos, formando una X. Negativo, el equipo Hatsume no ha roto ninguna regla, el estudiante Son Goku tiene validado el uso de armas por defecto, dado a su falta de peculiaridad. Declaró, soltando algo de lo que ni Goku era consciente en verdad. Pero, tiene que ser ilegal. ¿Para qué limitan el terreno si al final permiten que alguien suba a cientos de metros? Objetó con fuerza Todoroki, pero sus reproches no harían más que flotar a la deriva, ya que la heroína de la medianoche lo ignoró. Todoroki siseó y apartó su mirada, luego se tornó hacia aquel firmamento distante, observando el avance de las acometidas de aquellos con peculiaridades aéreas. Jamás pensó que alguien pudiera tomar el cielo como su propio bastión, su objetivo que ahí se ubicaba, era indudablemente inexpugnable. Todoroki-san, tal vez sea mejor aprovechar la controversia a nuestro favor, no es necesario que obtengamos los 10 millones, podemos ganar tomando otros puntos. Propuso aquella chica de pelos azabache, principalmente conocida por su finanza bien habida y esbelta figura. El resto de sus aliados asintieron apoyando la idea, y fuese por compañerismo o la derrota de una guerra, Todoroki también asintió. Goku alzó una ceja al percatarse del retroceso de la fuerza enemiga, ya no vio razones para seguir contraatacando y detuvo el corrimiento de las flamas. Eso parece haber sido todo. Comentó, siendo observado en todo momento por la mirada inquieta de Hatsume. ¿Y? ¿Te gustó mi bebé? Puedo hacerte unos cuantos si deseas. Habló ella, agachando su risueño rostro hacia el atónito Goku, dudó del significado de tal sugerencia y se ahogó al responder. ¿Tú qué dices? Sabes que suena raro cuando hablas así, ¿verdad? Goku objetó al momento de recomponerse, su reparo fue aparentemente inútil cuando ella parpadeó sin más. Goku suspiró, entregando un vistazo rápido al arma de la que se hizo alusión. No es mi estilo, pero está bien. En realidad siento un poco de pena por lo efectivo que resultó, fue muy situacionalmente útil. Mientras rascaba su nuca afirmó el Saiyajin, que pronto se extrañó de sí mismo con lo que dijo. ¿Esa palabra existe? Preguntó torpemente. Hatsume por su lado se alegró al escuchar a Goku, significaba que sus artilugios tenían capacidad real, ahora y quizás con algo de suerte, cumpliría parte de su objetivo. Muy bien. Es bueno oír eso, porque ya va siendo hora de sacar a mi otro bebé. Declaró Mei, la cosa se puso un poco extrema cuando desenfundó dos pistolas, mismas que colgaban de ambos lados de su cadera. Goku se paralizó, detalló las pistolas y vaya que parecían bastante letales, pero lo más inquietante fue observar el cero atisbo de duda en sus ojos. Oye Mei, una cosa, en caso de que en verdad mates a alguien ¿puedo decir que me amenazaste? Habló el Saiyajin carente de sosiego, pero como ya es costumbre en estos dos, todo era un malentendido. Hatsume respondió a su escepticismo con una mirada espantada, pero pues claro, ella nunca haría algo similar a lo que Goku retrataba, ¿qué clase de monstruo se pensaba que era? ¿De qué cosas hablas? Estas de acá son de captura. Aclaró con sus ojos fijos en él, buscando una verdadera razón por la que pensar tan mal de ella. Goku suspiró con alivio, posando su mano en los latidos de su corazón. Tienes razón, solo estaba preocupado, te pido disculpas. Dijo, volteó su costado ligeramente hacia ella, alzando su mano en señal de perdón. Ella le contempló durante un leve instante, durante ese pequeño lapso, logró detallar la parte derecha de sus facciones, y no pudo evitar indagar en el porqué de tantas heridas. Su mano se deslizó suavemente por su espalda hasta su hombro, agitando un poco al Saiyajin cuando éste sintió su calidez. Te preocupas por todo siempre Goku. Comentó, sonriendo feliz y suavemente bajo la vista de un Goku que paró en su pensamiento.
Su vista se cernió hacia el interminable horizonte, porque aun cuando le faltaba parte de un ojo era capaz de verlo, los tiempos remotos que hoy comparten pena en el presente de aquella guerra de tierras lejanas, donde el miedo y el hambre que acecha a cada individuo se convierte en la respuesta fundamental de aquel espiral incesable. Me preocupo por muchas cosas, no estaría aquí de no ser así. Declaró Goku, su expresión yació cautiva en su pensamiento, Dios sabrá qué se escondía detrás de ahí. Ahí vienen. Exclamó Hatsume, no titubeó en apuntar al equipo que se aproximó hacia ambos. El proyectil disparado se extendió a través del aire, tomando la apariencia de una red que rápidamente envolvió a sus objetivos. Los integrantes de aquella acometida forcejearon con desesperación, no previeron que algo así pasase, y para cuando perdieron la movilidad aérea, estos ya habían venido a parar a la patada del Saiyajin. Todo aquel grupo se desplomó hacia el vacío por consecuencia, sin embargo, de su sola caída emergieron decenas, la diferencia estaba en la enseñanza que tomaron del primero, ya que ninguno se atrevió a tomar acción inmediata sin evaluar de antemano. ¡Qué directos! Musitó el Saiyajin, miró con una gota de sudor a los individuos que había pateado, pero inmediatamente se alivió, habiendo avistado el despliegue de varios paracaídas retráctiles por medio de la red de captura. Ahí tienes, para que no sientas culpa de haber matado a nadie. Comentó Mei con una sonrisa, en su mano se encontraba un pequeño artefacto con un botón en el centro, mismo que yació presionado bajo su pulgar. Goku reflejó su sonrisa cuando la vio de reojo, negó con la cabeza y adoptó una postura defensiva, asegurándose de resguardar a Mei de cualquier blanco certero. Los embates no tardaron en presentarse al cabo de poco, pero igual a la otra vez, encontraron el mismo destino. Unos tras otros eran diezmados por el inconcebible ingenio y fuerza de aquel solitario dúo, del que frente a la mirada estupefacta del público, se erguía impoluto a pesar de ser enormemente superado en número. Tanto los profesores como los otros alumnos fueron testigos de aquella insólita lluvia, vastos conjuntos de estudiantes precipitándose en caída libre, pero siendo atendidos a última instancia por los paracaídas retráctiles de Hatsume. La oportunidad brindada por tal evento era demasiado buena como para ser ignorada, haciendo que los más deseosos de puntos cediesen a la tentación y robasen aquellas cintas desamparadas. Una lluvia humana. Presen Mike gritó a todo pulmón, la incredulidad que emergió de su voz resonó con todos los que la oyeron. El tiempo apremia, pero ¿qué diantres estará ocurriendo ahí arriba? Hay que saberlo, activa las cámaras hombre momia. Dijo Presen Mike, el tontamente denominado de su costado entrecerró los ojos con fastidio, presionando el botón del panel para revelar la silueta de aquellos dos estudiantes. Tanto Goku como Mei avistaron a lo lejos un dirigible circunvolando su paradero, pero el desconcierto no llegó hasta que la pantalla gigante ubicada en el globo reveló sus imágenes, ahí fue que se extrañaron y los dos se miraron con confusión. La figura de cada uno se desplegó a lo largo de todo el estadio, el único equipo que contra todo pronóstico, logró salir airoso y con la victoria del primer puesto. El silencio que se pronunció fue aplastante, nadie podía sacar los ojos de las pantallas sino preguntarse cómo era posible tal acontecimiento. No fue sino la bocina de la contienda que deshizo el aturdimiento, junto con el anuncio de la heroína que prosiguió. El tiempo se ha acabado, la batalla de caballería terminó. Vociferó la dama, y entonces los vítores se manifestaron. Una leve sonrisa se hizo en el rostro vendado de Eraserhead, porque aunque podía tener discrepancias con el Saiyajin, al final seguía siendo su profesor, siempre le alegraría ver triunfar a sus alumnos, en especial este caso. Los otros combatientes por lo contrario, podría decirse en parte fueron víctimas de su propio altivez, pues todo sucedió como el Saiyajin había predicado. Al final perdieron porque nadie le había tomado en cuenta, aunque siendo honestos, el resultado bien podría haber sido el mismo de lo contrario. El semblante de Todoroki se oscureció al concluir la batalla, Bakugo arqueó sus cejas con rabia y se negó a darle mirada al Saiyajin, opuesto al resto de estudiantes, que observaron con respeto y asombro la llegada del cielo de aquel dúo.
Ya nadie le vio como alguien a quien subestimar, porque las consecuencias de enfrentarse a su fuerza eran devastadoras, algo de lo que toda la academia reconoció con el final de este combate. Finalmente, Goku soltó un largo suspiro cuando la punta del báculo descendió para volver a sus dimensiones originales, permitiéndole al Saiyajin volver a pisar el terreno. Tomó su báculo y lo apoyó tras su espalda, su ojo rápidamente escaneó los alrededores, no era solo la arena la que acabó destruida sino toda la tierra del estadio. No obstante, sus sentidos se encendieron cuando percibió hostilidad de ciertos individuos, razón por la cual guió su ojo al respectivo lugar. Ahí se encontró con la retina celeste de aquel mitad albino, brillando en la penumbra de su semblante. Ya era la segunda vez que lo hostigaba con aquella misma mirada, algo muy extraño para Goku que no consiguió hallar un porqué. El mismo caso fue para el otro chico rubio, cuya mirada se asomaba por su rabillo antes de ser interceptada por el Saiyajin, e inmediatamente se apartó cuando sucedió. El rencor por la derrota persiste en la distancia, eclipsado por un deseo más fuerte. El deseo de su muerte. ¿Puedo bajarme ahora? La voz de Hatsume sonó, recordando a Goku que seguía en sus hombros. Enseguida acató, postrándose de cuclillas para que ella bajase. Déjame ver cómo está el bebé, dijo Mei, corriendo en dirección del antebrazo de Goku, lugar donde yacía el respectivo dispositivo. Goku la observó atentamente entregando soporte al arma, de alguna manera se había acostumbrado a su peculiar forma de hablar. Claro. El bebé, repitió el Saiyajin con una gota de sudor, pero a su vez sorprendido, admirando la dedicación y detalle que derramó en su oficio. Me resulta curiosa la manera que tienes para dirigirte a tus artefactos. Soltó ese comentario ameno, contemplando sus ojos que por lo debido, desviaron su atención hacia él. ¿Es por el aprecio a tu trabajo?, preguntó Goku, con nada más que curiosidad en su tono de voz. Hatsume esbozó una pequeña sonrisa, su atención nuevamente se dirigió al artilugio, pero en lo absoluto le había ignorado. Por supuesto que sí. Muchos de los bebés que te mostré los fabriqué antes de venir aquí. He estado haciendo esto desde que aprendí a caminar, literalmente, informó, y Goku asintió con el ojo ensanchado, colmado de gran asombro. Él ya pensaba que posiblemente era una de las chicas más inteligentes del curso, con esto no hacía más que corroborar tal pensamiento. Inventar es mi manera de salvar, declaró Hatsume, haciéndose con toda la atención de Goku que la miró atentamente. Tú aspiras a ser héroe, yo a ser inventora, pero al final nuestro objetivo es el mismo, ¿no lo crees?, mencionó alegremente, y aunque su intención era buena, hubo algo en sus palabras que hicieron a Goku incapaz de responder. Aún así, solo se requirió de unos segundos para que el Saiyajin despejase su mente. Bueno, sin duda creo que eres genial, Mei. Tú y tus bebés, contestó honestamente, haciendo feliz a la chica de mechones rosados, color que ahora compartía con sus mejillas. ¿Verdad que sí?, habló con su semblante risueño. Goku replicó su gesto con un poco más de modestia. Sí, claro que sí, afirmó, exhalando un poco de aire tras su brazo haber sido liberado. El arma que ahí yació aferrada fue apartada por los brazos de Hatsume. Goku reposó una mano sobre su hombro mientras lo giró, comprobando el estado de sus músculos y articulaciones. Dirigió su mirada nuevamente hacia la pelirrosa, que como acostumbra permaneció inmersa en sus artefactos, ajustando tuercas y pernos que parecían haberse aflojado de aquel lanzallamas. También debería agradecerte por todo lo que me has ayudado. Tal vez no habría podido participar si no fuera por ti, comentó Goku, haciéndole alzar una ceja a Hatsume. ¿Eh? ¿Por qué dices eso?, inquirió ella. Goku en cambio, solo rió. ¿Cómo que por qué? Fuiste mi compañera de armas hasta el final. A pesar de lo desfavorable de aliarse conmigo, lo hiciste, y yo te agradezco, respondió el Saiyajin a la chica, que no esperó recibir tal agradecimiento. Sus ojos se posaron en él nuevamente, y por primera vez cedió su total atención a algo más que no fuesen sus inventos. Definitivamente me has salvado, confesó con una sonrisa, rascando su nuca torpemente bajo la anonadada mirada de Hatsume.
Sus manos cesaron cualquier tarea de mantenimiento, por alguna extraña razón no supo qué contestar, pero aunque su mente que era su mayor fortaleza se nublase, otra parte de ella tomó las riendas de su cuerpo. Sus labios se partieron involuntariamente en una sonrisa dulce, sintió como una repentina presión le hundió el pecho, pero aún así, no hizo nada, ya que de alguna manera no le desagradó. Goku jadeó ligeramente con sorpresa al poco tiempo, él parecía percatarse cuando algo cambiaba en la gente, y esta no era la excepción, se vio cautivo en aquel par de luceros. Ahora, tendremos una hora de descanso. Repongan sus energías antes que comiencen los eventos de la tarde. La voz de Present Mike se pronunció por los altavoces, sacando a ambos de su ensimismamiento. Yo ya me tengo que ir, mi hermana me está esperando en la tribuna. Notificó el Saiyajin. Hatsume ladeó su cabeza ante lo mencionado. ¿Así? ¿Tienes una hermana? Curiosa dijo, recibiendo un asentir de Goku. Tengo una hermana menor, justo ahora debo sermonearla por gastar más dinero del que tenemos, en fin nos vemos luego Mei. Comentó, volteándose no sin antes alzar su mano hacia ella. Adiós. No puede ser, ya me vio. Con un palpable nerviosismo habló, ella que se ubicaba en su asiento, miró hacia diversas direcciones, cual infante buscando escabullirse tras haber metido la pata. De repente, alguien apareció detrás de su espalda, ella lentamente giró con un escalofrío, la mirada sombría del Saiyajin le aguardaba impasible. Goku. Digo, hola Goku, ya vi que ganaste. Tartamudeó ella, si acaso trató de evadir su atención, estaba condenada, ya que Goku no caería así de fácil. No quieras cambiar de tema ahora Vena. ¿Tú no tenías escuela? Quiero saber cómo llegaste hasta aquí, ya. Exclamó, cruzó los brazos mientras su ojo solitario la observó desde arriba, haciendo exaltar a la niña con su sola mirada. No te enojes conmigo Goku, es que hoy no tengo clases, yo solo quería verte. Dijo, ladeando ambas manos con desespero hacia el Saiyajin, quien cedió solo después de que sus ojos se tornaran vidriosos. Él suspiró, su mano inesperadamente acarició aquellas sedosas hebras de pelos castaños, provocando que ella parpadeara bastante perpleja. Pena. No estoy enojado, solo me preocupo por ti. Comentó al remover su mano, su tono fue más suave al de antaño. Sé que lo entiendes. Dijo, contemplando el frente desde las gradas con una tenue sonrisa. Bueno, supongo que ahora que estás conmigo no hará daño dar una vuelta. Declaró, ella abrió los ojos colmada de asombro, le tomó las manos y las jaló para que la viese nuevamente. ¿Lo dices en serio? Con mucha duda habló, Goku sonrió un poco más. Sí, el presentador dijo que teníamos una hora antes de iniciar el siguiente juego. Pero después de eso te llevaré de regreso a casa, aunque no te agrade no puedo dejarte sola. Explicó el Saiyajin, sin mediar palabras ella se abalanzó hacia su paradero, tomándole de sorpresa con un fuerte abrazo. Goku jadeó por la acción repentina, sin embargo pronto sonrió amablemente, su mirada se suavizó al devolver el cálido gesto con una pequeña caricia. ¡Qué lindos! Además de fuerte es un buen hermano. Aquellos murmullos duraron poco cuando el Saiyajin habló de nueva cuenta, con toda la intención de alejarse de aquellas personas. Ya vámonos. Dijo, Vena asintió, ambos se dispusieron a pasear por el campus. El descanso se extenuó por toda una hora, tal cual como se proclamó. Durante la instancia, las cosas resultaron volverse más complicadas para Goku, pues tras todo lo ocurrido, acabó siendo artífice de muchas sospechas de estudiantes y profesores. Algunos buscarían conocerle un poco más, otros anhelarían aplastarle, sea como fuese nada le era positivo. Por ahora decidió olvidar todo eso y concentrarse en el presente, pues al final de cuentas no todo era tan malo, no con Vena sonriendo tan alegremente sobre sus hombros. Procuró no agobiarse con más percances y usar su tiempo con su hermana. Juntos dieron con diferentes puestos de comida que se habían asentado por esta ocasión especial. Compraron todo tipo de golosinas, las favoritas de Vena, y por supuesto, siempre cuidando la billetera.
Finalmente, el tiempo terminó esfumándose en casi un instante, entendió que el devenir de la primera hora estaba justo a la vuelta de la esquina, razón por la que terminó acompañando a Vena directo a casa. No sabía si realmente permitirían a un estudiante irse, aunque se fuese para regresar. Con todo lo del incidente de la USJ, y el asalto hacia la clase 1A, no parecía muy plausible en verdad. Por eso decidió ser sigiloso, abandonó las sedes del festival junto con la niña, sin que nadie notase nada. En la despedida, ella le extendió su mano desde la distancia en el patio delantero, su otra mano se hallaba cerrada, sujetando la cadena de un diminuto llavero con forma del héroe número 1. Goku partió, rumbo de regreso al festival deportivo. Tendría que ser igual de discreto al momento de volver a entrar, y en efecto, así lo hizo. Sus pasos lentos le dirigieron hasta aquella entrada decorosa, la Academia UA. Estuvo a punto de entrar antes de que una presencia se diese a notar, el sonido de las prendas se escuchó desde su espalda, pero no requirió voltearse para saber de quién se trataba, porque la imagen que tenía de frente ya se lo dijo todo. Miró aburridamente hacia el suelo, en la sombra de su cuerpo se extendieron dos pares de alas a cada lado, una mirada nada plácida cruzó por su rostro. ¿Hasta cuánto planeas seguir con esto? Una voz masculina sonó, Goku giró su rostro solo lo necesario para observarle desde el rabillo, ambas miradas se toparon en el camino. Dime algo, ¿no crees que deberías preocuparte un poco más por el futuro? Sabes bien que ese anciano no estará ahí para siempre. ¿Cómo planeas hacerte cargo de esa niña? Objetó aquel sujeto, trayendo fastidio a Goku que no tardó en responder. No quiero que hables de mi familia, yo ya no necesito nada de ustedes para vivir tranquilamente. Contestó, estando nada a gusto por cómo era tratado. El sentimiento de desigualdad pareció ser mutuo cuando aquel sujeto, portador de alas escarlatas, soltó un tenue siseo. Ya veremos eso. Sencillamente dijo, para luego emprender vuelo hacia altitudes enormes, difuminándose en el vasto cielo. Goku yació inmóvil por unos instantes, sin embargo reanudó su trayecto hacia el festival poco después. Su semblante perdió claridad cuando su párpado se entrecerró. Aquellas palabras resonaron en su cabeza. Era cierto, no podía ignorar aquel hecho, Goro cada vez carece de más energía con el pasar de los días, necesita ayuda constante, aunque siempre la niega. Si las cosas no cambiaban pronto, llegaría a un punto en donde terminaría haciendo lo que aquellos sujetos deseaban. Una de sus comisuras se crispó por el disgusto de tal pensamiento. Son Goku. Una voz dijo, el nombrado abrió su ojo, aquel llamado le había despojado de sus pensamientos y miró a ver de quién era. Hay algo de lo que quiero hablar contigo, si no te importa, quisiera que me acompañases. Habló nuevamente, el rostro inexpresivo de Todoroki se encontró con el suyo. Fin del capítulo 4.